Buenas tardes a todos de nuevo. Buenas tardes. Bueno, recuerden la última vez, buenas tardes, nos quedamos hablando de esto de las coclases, ¿verdad? Y bueno, vamos a recordar el concepto fundamental en este capítulo. Déjenme ver que quiero probar solo un momento. Como que actualizaron la pizarra de aquí de Teams. Vamos a ver si está decente. Déjenme probar. Y no, pues sigo con la que he estado utilizando. No, el problema de eso es que hay que estar... quiero estar viendo el libro y después la pizarra. Creo que ahí es donde se complica. Así que voy a seguir con mi pizarrita esta, que es bien simple, pero bueno, cumple el trabajo. Entonces, fíjense, el concepto fundamental aquí era el de coclase, ¿verdad? Empezábamos con un grupo arbitrario, y tomábamos un elemento del grupo, ¿verdad? Cualquiera, y entonces definíamos las coclases. Antes, ¿verdad? H tenía que ser un subgrupo de G para hablar de coclases. Si H solo es un subconjunto y no un grupo, también se puede definir el conjunto A por H, ¿verdad? Formado por los elementos de la forma A por H, ¿verdad? Donde H está en H, ¿verdad? Lo único es que esto, solo visto como conjunto, pues digamos que no tiene mucha relevancia con respecto a la teoría que queremos trabajar. Y entonces el caso que nos interesa o sea, esto es un conjunto, ¿verdad? Es un subconjunto también de G, ¿verdad? Para llamarle coclase, que es lo que nos interesa, ahí ocupamos que H no sea solo un subconjunto, sino que un subgrupo, ¿verdad? De G. Y entonces este conjunto, ahora sí, cuando H es un subgrupo, a esto le llamamos coclase del elemento A con respecto al subgrupo H, ¿verdad? Noten que como un grupo arbitrario puede tener varios subgrupos, entonces como que pueden haber diferentes tipos de coclases. Para darles un ejemplo sencillo, digamos que estamos en Z6, noten que estos grupos ZN son como que los que más se utilizan para dar ejemplos, ¿verdad? Porque su estructura es como bastante simple. Aquí en los enteros módulo 6, ¿verdad? Si consideramos, por ejemplo, al grupo generado por 2, ¿verdad? Que solo tiene 3 elementos, ¿verdad? 0, 2 y 4, ¿verdad? Tiene nada más estos 3 elementos. Y consideramos, por ejemplo, el grupo generado por 3, que solo tendría 2 elementos, ¿verdad? 0, la identidad y 3, ¿verdad? Entonces uno puede hablar de el conjunto de las coclases con respecto a este subgrupo, y también podemos hablar del conjunto de las coclases con respecto a este otro subgrupo. Y van a ser distintos, ¿verdad? Recuerden que parte del teorema aquel de Lagrange decía, o de las propiedades más bien de las coclases, decía que todas las coclases con respecto a un subgrupo tienen el mismo tamaño, por ejemplo. Entonces aquí con respecto a este subgrupo de Z6, todas las coclases tienen que tener 3 elementos. Decía otra propiedad que esas coclases tienen que ser disjuntas. Entonces, fíjense, si solo van a haber 3 elementos, bueno, entonces solo hay otra coclase que va a ser, por ejemplo, la podemos escribir como la coclase del 1 o la coclase del 3, de cualquiera de los que no están aquí, ¿verdad? ¿Cuáles van a estar? Van a estar estos mismos elementos sumados con 1. Recuerden que también aquí la notación en general es multiplicativa, ¿verdad? Cuando no se conoce la operación del grupo, pero si se conoce y que es sumativa, ¿verdad? Especialmente, entonces en vez de escribir A por H, se escribe A más H, ¿verdad? Como estoy escribiendo aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos van a ir aquí? Todos estos sumados con 1, ¿verdad? Entonces sería 1 más 0, 1 más 2, 1 más 4, ¿verdad? Que son precisamente, noten, los que hacen falta de aquí, ¿verdad? Con respecto a todos los elementos de Z6, ¿verdad? Hace falta el 1, hace falta el 3, hace falta el 5, ¿verdad? Y ahí vemos, son disjuntos, ¿verdad? Ambos tienen 3 elementos y noten que también particionan al grupo, ¿verdad? O sea, la unión de estos dos es precisamente todo el grupo original, ¿verdad? Entonces aquí con respecto a este subgrupo, solo hay estas dos coclases, ¿verdad?
Con respecto a este subgrupo, van a haber 3 coclases, que de hecho eso era lo que también llamamos el índice del subgrupo, ¿verdad? Que se denotaba así, como siempre barras como de valor absoluto, se ponía el grupo, ¿verdad? 2 puntos y el subgrupo. Entonces, esto le llamábamos índice y no es nada más que la división del orden del grupo entre el orden del subgrupo, ¿verdad? Entonces, este tiene 6 elementos, este tiene 2, perdón, ¿verdad? Entonces, el índice sería 3, ¿verdad? Solo es un número ahí y se menciona en algunos teoremas y por eso se le pone como que un nombre e incluso una notación ahí específica para denotarlo, ¿verdad? Entonces, este tiene 2 elementos. Entonces, el índice es 3 y este índice precisamente también es lo que cuenta es la cantidad de coclases, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser aquí las coclases? Bueno, va a estar otra vez, por ejemplo, la coclase del 1, ¿verdad? Noten que aquí, con respecto a este subgrupo, la coclase del 1 tenía estos 3 elementos. Aquí la coclase del 1 solo va a tener 2 elementos, ¿verdad? Porque el subgrupo solo tiene 2 elementos. ¿Cuáles van a ser? 0 más 1 y 3 más 1, o sea, 1 y 4, ¿no? Eh, tiene que haber más coclases, sí, porque aquí contamos que tienen que haber 3 coclases. Entonces, ¿cuál va a ser la otra coclase? Bueno, los elementos que hacen falta para, como forman una partición, ¿verdad? Unidas todas tienen que dar el grupo original. Entonces, la que hace falta es la coclase del 2, ¿verdad? Fíjense que este elemento que se toma aquí, 1 o 2, realmente podría ser cualquiera de los que están en el conjunto. O sea, aquí también por el teorema aquel de propiedades de las coclases, esta la podríamos escribir como la coclase del 4, por ejemplo, ¿verdad? Porque había una propiedad que decía, para cualquier elemento que está en el conjunto, ¿verdad? O la coclase de un elemento que está dentro del conjunto es ella misma, ¿verdad? O sea, si este elemento está aquí, ¿verdad? 0, por ejemplo, está aquí, no puede ser que la coclase de 0 sea otro, ¿verdad? Tiene que ser esa, ¿verdad? Esa va a ser la coclase de todos los elementos que están ahí. Entonces aquí, por ejemplo, la coclase del 1 es la misma coclase del 4. Aquí, la coclase de 1 es la misma que la de 3, que es la misma que la de 5, ¿verdad? A estos elementos que se ponen aquí se les llama representantes de la coclase. ¿Cuáles son? Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de ellos. O sea, aquí 1 es un representante de esta coclase, 3 también sería un representante, 5 también, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí la coclase del 2 tendría a 2 y a 5, ¿verdad? Que noten que es precisamente tomar los elementos de aquí, ¿verdad? Y sumarle 2, ¿verdad? 0 más 2, 2, 3 más 2, 5, ¿verdad? Noten que unidas ya me da todo Z6, ya no van a haber más coclases, ¿verdad? Y además aquí que habíamos dicho que el índice era 3, o sea que la cantidad de coclases era 3, ¿verdad? Perdón. Entonces observen que esto se puede hacer para cualquier grupo y para cualquier subgrupo de él mismo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuántos subgrupos tenga un grupo en particular, así como que van a ser, llamémosle los tipos de coclases que va a tener, ¿verdad? Eh, este grupo, solo faltarían 2 tipos más, que sería considerar el grupo trivial que solo tiene al 0 y él mismo, ¿verdad? Y entonces, solo que estos 2 casos se consideran como triviales, ¿verdad? Entonces, las coclases con respecto al grupo trivial no tienen como que mucho chiste y lo mismo pasa con las coclases con respecto al mismo subgrupo, ¿verdad? Entonces, como que las que interesan son las coclases con respecto a subgrupos que son propios, ¿verdad? O sea, que no son, eh, o más bien que no son triviales, ¿verdad? Que no son ni el que solo tiene la identidad ni el mismo grupo, ¿verdad? Así que, por ejemplo, Z100, que ya sabemos por el teorema fundamental de los grupos cíclicos, Z100 tiene un montón de diferentes tipos de coclases, ¿verdad? Para cada divisor de 100 hay un subgrupo, ¿verdad? Cíclico correspondiente. Y para cada uno de esos subgrupos, entonces van a haber cierto tipo de coclases, ¿verdad? Y cuando me refiero a tipo, más que todo es con respecto a la cantidad de elementos, ¿verdad? Porque la forma de construirlas sí es como la misma, ¿verdad? Y bueno, esto es más que todo para recordar, ¿verdad? Era lo que hablábamos la vez pasada, solo que hablamos de algunas de las propiedades, ¿verdad? Este era el teorema ese de propiedades, vimos que habían muchas propiedades ahí, algunas vimos más o menos cómo eran las pruebas, ¿verdad? Otras se las dejaba ahí. Y vimos que con ese concepto es bien fácil comprobar este teorema de Lagrange, ¿verdad? Que
el orden de cualquier subgrupo divide al orden del grupo. La parte más importante aquí quizás era, bueno, aparte de la fortaleza, digamos, del teorema, que solo es un entonces, ¿verdad? No es un sí y solo sí, ¿verdad? O sea, al revés, el teorema de Lagrange no funciona, ¿verdad? En general, puede ser que funcione, pero en general no funciona. E incluso aquí daban un ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo 5, ¿verdad? Es un ejemplo de que A4, que es el grupo de permutaciones pares, ¿verdad? De S4. Eh, ¿Cuántos elementos tiene? Bueno, S4 tiene 4 factorial, ¿verdad? 4 por 3 por 2, o sea, 24. Entonces este tiene 12 elementos, ¿verdad? Y el ejemplo este lo que dice es, no tiene ningún subgrupo de orden 6. Y 6 es un divisor de 12, ¿verdad? Entonces es un ejemplo, un contraejemplo, ¿verdad? De que el teorema de Lagrange en la otra dirección no funciona, ¿verdad? O sea, no funciona tan bien, digamos, como sí funcionan los grupos cíclicos, ¿verdad? Que ahí sí podíamos asegurar que para cada divisor del orden del grupo va a haber un subgrupo que va a tener ese tamaño, ¿verdad? Pero aquí ya no necesariamente. Lo que sí es que cualquier subgrupo va a tener orden que va a ser un divisor, ¿verdad? Del mismo. Estas eran algunas de las consecuencias, ¿verdad? Aquí estaba eso del índice que les mencionaba ahorita. El orden de cualquier elemento divide al orden del grupo, ¿verdad? Eso por aquello de que el orden de un elemento es igual que el orden del grupo cíclico generado por él, ¿verdad? Eh, Cualquier grupo de orden primo es cíclico, ¿verdad? No, también relacionado con eso del grupo generado por un elemento. Cualquier elemento elevado al orden del grupo me va a dar la identidad. Esta es una combinación de diferentes propiedades que se tienen antes. Y esta, fíjense que es una propiedad más como de teoría de números, pero si leen ahí, pues tiene que ver con el grupo UP, eh, que combinado con el teorema este de Lagrange, pues se obtiene este resultado, que es una especie como de fórmula para simplificar expresiones así modulares, ¿verdad? A la P módulo P es lo mismo que A módulo P. Y especialmente es útil, aquí hacen un ejemplo, ¿verdad? Cuando se consideran cantidades grandes, ¿verdad? Pues porque es un poco tedioso, por ejemplo, esto, trabajar con este número tan grande, pues es un poco tedioso, ¿verdad? Entonces, se pueden simplificar, ¿verdad? Ese tipo de expresiones utilizando esta fórmula. Esta, fíjense que aquí se presenta, creo que sí se utiliza, se puede utilizar en algunos teoremas relacionados con órdenes, por ejemplo, de elementos de este grupo UP. Pero más que todo se presenta como mostrando la fortaleza del teorema de Lagrange, ¿verdad? Que tiene consecuencias incluso en áreas que no pareciera, ¿verdad? Pero aquí la relación es que, pues, de esta manera es como se trabaja la operación aquí en UP, ¿verdad? Y entonces, utilizando el teorema de Lagrange aquí, pues, se puede obtener esta fórmula, ¿verdad? Y creo que pues por ahí fue que nos quedamos, ¿verdad? Y les dije que íbamos a analizar estos otros resultados que aparecen acá, siempre relacionados y que son consecuencias del teorema de Lagrange. Veamos, les decía que esta fórmula se parece, ¿verdad? A una fórmula de estadística, ¿verdad? ¿Cuándo es que parece esto? Creo que es cuando se ve aquello del teorema de Bayre, ¿verdad? Por ahí me parece, a días no leo estadística, pero creo que por ahí era, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que dice es, se define este conjunto HK de manera similar a como se definen las coclases. Lo único que aquí, tanto H como K son subgrupos, ¿verdad? Finitos para que la fórmula tenga sentido, ¿verdad? Aquí no se considera los casos, porque por ejemplo en cálculo uno sí, digamos que acepta multiplicar infinito por un número, ¿verdad? En cálculo. Pero aquí no, aquí solo nos centramos en casos finitos, por lo menos para ese tipo de propiedades, ¿verdad? O de aritmética y como que acá no tiene tanto sentido eso de la aritmética con los infinitos, ¿verdad? O con los reales extendidos, como le llaman algunos libros, que es los reales junto con los infinitos, ¿verdad? Ok, entonces se define este conjunto. Noten que este conjunto no necesariamente es un grupo, ¿verdad? De hecho, aquí no sé si hacen alguna mención sobre eso. No, de un solo se van a este otro teorema. No lo mencionan. Pero fíjense, por ejemplo, H y K son dos subgrupos, ¿verdad? H por K es el conjunto de todas las operaciones de elementos de H con elementos de K.
De repente en grupos tan simples como este, quizás sí funcione, porque aquí, por ejemplo, ese H por K sería escrito así, ¿verdad? Si este es H y este es K, entonces H por K estaría, de hecho, como aquí la notación es sumativa, entonces en vez de decir H por K, diríamos H más K, ¿verdad? Entonces sería sumar todos los elementos del primero, o sea, todos estos de aquí, con todos los elementos del segundo. Hagámoslo a ver qué pasa. 0 con 0, pues me da 0. 0 con 3 me da 3. 2 con 0 me da 2, ¿verdad? 2 con 3 me da 5. Recuerden que estamos en Z6, ¿verdad? 4 con 0 me da 4, ¿verdad? Y 4 con 3 me da 7. Módulo 6 sería 1, ¿verdad? En este caso, este es 4, ¿verdad? En este caso sí es un subgrupo, ¿verdad? Porque me quedó precisamente todo Z6. Pero creo que no es muy rebuscado comprobar que en general, si, a pesar de que H y K sean subgrupos, esto no necesariamente es un subgrupo, ¿verdad? De repente en los ZN, no creo que incluso aquí, en estos ZN, a pesar de que son bien simples, solo es de buscarse un caso más grande, por ejemplo en Z20, pues, qué sé yo, y tomar, qué sé yo, el generado por 4 o el generado por 6, algo así, y hacer la suma de las dos y que no me quede un subconjunto. Recuerden que aquí en los ZN tenemos como facilidad de decir cuáles son subgrupos y cuáles no, ¿verdad? Entonces no es difícil ver, ¿verdad? De hecho probablemente esté como ejercicio. Vamos a ver, porque esa es una pregunta que uno, cuando le definen eso, normalmente se la hace uno o se la hace el profesor. Aquí está. De un ejemplo de un grupo G y dos subgrupos H y K, tales que H por K sea igual a esto, H y K, perdón, igual a esto, no es un subgrupo de G, ¿verdad? Aquí lo piden como ejercicio. Entonces, piénsenlo, creo que no es tan complicado de construir eso. Y si no funciona en los ZP, pues entonces uno se va a los ZN, perdón, uno se va de repente a un grupo no abeliano como S6, por ejemplo, o S4, qué sé yo, que no sea tan grande. Ok, veamos entonces, bueno, lo que dice la fórmula entonces es que la cantidad de elementos en este conjunto, ¿verdad? No es un grupo, en este conjunto, es la cantidad de elementos de H por la cantidad de elementos de K entre la cantidad de elementos en la intersección. Ok, fíjense, lo que dice la prueba es más que todo una cuestión como de conteo. A pesar de que H por K tiene la cantidad de elementos de H por la cantidad de elementos de K productos, ¿verdad? No necesariamente esos productos me van a dar distintos elementos. Aquí sí me ocurrió, ¿verdad? Pues de repente por casualidad, ¿verdad? Cuando hicimos los productos, que en este caso realmente son sumas, ¿verdad? Pues todos me dieron diferentes, ¿verdad? Pero no es difícil, como les digo, si nos vamos a un caso más grande, de repente podríamos hacer un par de sumas, de repente que me quede en uno 3 más 3 y que en el otro me quede 2 más 4, que son dos sumas distintas pero dan el mismo resultado, ¿verdad? 3 más 3, 6, 2 más 4, 6 también. Entonces no es difícil ver que esto podría dar diferentes, que al hacer dos sumas diferentes me den el mismo resultado, ¿verdad? Eh, entonces eso es lo que dicen aquí, ¿verdad? Este conjunto tiene esta cantidad de productos. Productos es operaciones, ¿verdad? Según el grupo, que en el caso de los ZN, pues son sumas. Pero no necesariamente todos esos productos van a ser distintos elementos del grupo, ¿verdad? Es decir, puede ser que hayan productos que den el mismo resultado, que es lo que dicen aquí, ¿verdad? Puede ser que haya un H y K y un H' K', con H distinto de H', K distinto de K', pero que los productos sean iguales, ¿verdad? Como les digo, solo es de pensar incluso ahí en los ZN, eso puede pasar, ¿verdad? Bueno, entonces para calcular la cantidad de elementos que van a haber aquí, pues vamos a ver qué tanto ocurre eso, es lo que dicen aquí, ¿verdad? Fíjense, el argumento es, para cada elemento que esté en la intersección, que por cierto la intersección, recuerden que es un subgrupo, bueno, les digo recuerden, asumiendo que cuando vimos aquí el capítulo este de subgrupos,
por lo menos leyeron el ejercicio, ¿verdad? Hay un ejercicio ahí que también es clásico, que la intersección de dos subgrupos siempre es un subgrupo, ¿verdad? No recuerdo que estuviera como teorema o como ejemplo, ¿verdad? Creo que debe estar como ejercicio aquí, ¿verdad? En el capítulo 3. Pero sí, la intersección de dos grupos, de dos subgrupos, de un mismo grupo, ¿verdad? También es un subgrupo, ¿verdad? Y de hecho aquí se utiliza eso y ahí es donde viene como que el uso del teorema de Lagrange. Fíjense, dice, para cada t que está en intersección, el producto HK se puede escribir así. Solo, fíjense aquí, solo se está agregando el t, ¿verdad? En medio de h y k, como t por t inversa, ¿verdad? Que es la identidad, ¿no? Noten que esto se ha hecho varias veces, ¿verdad? Esa es como una herramienta que se utiliza. Y también pasa cuando uno quiere comprobar propiedades con matrices, ¿verdad? Esto es algo típico que se hace ahí, ¿no? Eh, de modo que dice la cantidad de cada elemento en HK se puede como que representar por lo menos como esta cantidad de elementos, ¿verdad? De esta manera. Esta viene siendo como una especie como de representación. Recuerden que nos interesan como solo casos finitos, ¿verdad? Entonces, supongan que aquí hay 10 elementos en esta intersección. Entonces va a haber como 10 formas de hacer esto, ¿verdad? Para cada t que está ahí en la intersección, si hubieran 10, entonces tendría 10 formas de hacer esto de aquí. Entonces, en ese sentido es que dice acá, bueno, cada elemento que está en HK, que son precisamente estos de aquí, se puede representar por lo menos, si fuera 10, pues de 10 maneras distintas así, ¿verdad? Eh, pero dice, si se da la igualdad, o sea, si hay dos productos que dan el mismo resultado, entonces fíjense aquí podemos hacer una especie de, como un despeje en esta igualdad, h por k igual a h' por k'. Si multiplicamos por h inverso a la izquierda, como para cancelar esta h de aquí, pues pasaría acá, ¿verdad? Quedaría h inverso por h'. Y si multiplicamos por el inverso de este, ¿verdad? De k', a la derecha, para quitarlo de aquí, ¿verdad? Quedaría aquí a la derecha. De manera que a la izquierda solo me queden elementos de k y que a la derecha solo me queden elementos de h. Noten que ahí es importante la hipótesis de que H y K sean grupos, ¿verdad? Sean subgrupos. Porque si no lo fueran, si solo fueran subconjuntos, entonces yo no puedo, esto no tendría sentido, ¿verdad? Decir, voy a multiplicar por el inverso de H, que H es un elemento de H, ¿verdad? Del subgrupo H. Como es un subgrupo, H tiene un inverso y lo puedo multiplicar, ¿verdad? Aquí a ambos lados de esta igualdad. Y lo mismo con este K', ¿verdad? K' es un elemento de K, que es un subgrupo, tiene inverso, entonces puedo multiplicarlo a ambos lados de esta igualdad. Ahí es donde se utiliza la hipótesis de que tienen que ser H y K subgrupos, ¿verdad? Entonces, este es un elemento de H, ¿verdad? Este es un elemento de K, ¿verdad? Entonces, tengo un elemento de H igual a un elemento de K. Quiere decir que está en la intersección, ¿verdad? O sea que es uno de estos T que se tomaron aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque H inverso es un elemento de H. H' es un elemento de H también. Por la cerradura, ¿verdad? Del grupo, este por este es otro elemento de H, ¿verdad? Y lo mismo es con las K, ¿verdad? Entonces, este es un elemento de H igual a un elemento de K, ¿verdad? Por tanto, está en la intersección, ¿verdad? O sea, es un elemento en común a H y K, ¿verdad? Entonces, es uno de estos T, ¿verdad? Luego entonces, aquí hay como dos ecuaciones en una, ¿verdad? Dos igualdades, t igual a esto y t igual a esto de acá, ¿verdad? Y entonces en cada una se hace un despeje, ¿verdad? Aquí se despeja para h', fíjense, se multiplica por el inverso de h a la izquierda, y aquí se despeja para k'. Entonces se multiplicaría por k' primero, ¿verdad? Y después por t inverso, ¿verdad? Y me queda esto de aquí. Entonces tengo h' igual a h por t, k' igual a t inverso por k, de modo que cuando los multiplique, pues se cumple todo, ¿verdad? Al multiplicar h por t inverso por k, pues me va a quedar hk, ¿verdad? De manera que cuando se da esta igualdad, pues estos serían como que estos representantes que escogeríamos aquí. De manera que cuando dice aquí que hay por lo menos esta cantidad de veces o esta cantidad de formas de representar este producto, realmente es como que estaríamos diciendo, no, realmente no hay más, ¿verdad? Por cuando se da esta igualdad.
no van a haber más porque podemos representar o podemos escribir H' de esta manera, podemos escribir K' de esta manera, y entonces para un elemento T que está en intersección, y entonces realmente no hay más, sino que hay exactamente esa cantidad de veces, de formas de representar estos productos H por K, ¿verdad? Que es lo que dicen aquí, ¿verdad? Es decir, cada elemento en HK está representado por exactamente esta cantidad de productos, ¿verdad? De manera que a todos esto, ¿verdad? Cuando hay elementos en común, esta es la cantidad de productos, lo divido entre la cantidad de formas que se pueden representar, ¿verdad? Que aquí se concluyó que es esta intersección. Y aquí fíjense, ustedes dirán, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con el teorema de Lagrange? Que esta división, para asegurar que tiene sentido, uno tendría que saber que este de aquí es un divisor de alguno de estos dos, ¿verdad? Porque si no, esto no sería un entero. Y no tendría sentido decir que la cantidad de elementos de este conjunto, a pesar de que no sea un grupo, ¿verdad? Que la cantidad de elementos es una fracción, ¿verdad? No tendría sentido. Bueno, ahí donde interviene, aunque no está dicho aquí explícito, el teorema de Lagrange, porque con seguridad, como H intersección K es un subgrupo tanto de H como de K, ¿verdad? Entonces, el orden del subgrupo divide al orden de cualquiera de los dos. Y de hecho lo divide a los dos, ¿verdad? Entonces, esta división es un entero, ¿verdad? Y aquí es donde se está utilizando el teorema de Lagrange, ¿verdad? Si no lo supiéramos, entonces esto podría no tener sentido, ¿verdad? Pero bueno, ahora que ya sabemos que el orden de un subgrupo divide al orden del grupo, pues esta división aquí tiene sentido, ¿verdad? Fíjense, este teoremita, al verlo así, no se le ve como que mucha, bueno, pero ¿y qué con ese resultado? Tiene sus aplicaciones, siempre en la línea esa que les he mencionado varias veces de clasificar los grupos. Entonces, fíjense, este ejemplo es bastante interesante y esto expresa también mucho de cómo se clasifican los grupos, ¿verdad? Como que ustedes dijeran, yo quiero saber cuáles son los grupos de orden 100. Entonces, como qué cosas puede probar uno. Lo único es que todavía no tenemos suficientes herramientas, pero una vez terminando todos estos capítulos, junto con, de hecho aquí lo mencionan, fíjense, en el capítulo 24 se hace tal cosa, dice, junto con este teorema, o perdón, con estos dos capítulos, el 24 y el 25, ya se tienen como bastantes herramientas como para poder venir y decir, voy a ver cuáles son todas las posibilidades de grupos de orden 100, ¿verdad? Pero bueno, estos dos capítulos no vamos a alcanzar a trabajarlos, nos vamos a quedar con estos de acá. Pero si les interesa, si les llama la atención como que responder ese tipo de preguntas, pues es de una vez terminar esto, leer esos dos capítulos 24 y 25, y ya con eso uno tiene bastante. No tiene todo como para responder en general esa pregunta de cuántos subgrupos tiene un grupo de orden tanto en particular. Esto no es suficiente, se ocupa como que álgebra un poco más avanzada que uno estudia en maestría o en doctorado como para responder eso. Pero sí se tienen bastantes herramientas como para responder muchos de los casos. Fíjense, un grupo dice de orden 75 puede tener a lo más un subgrupo de orden 25. Aquí lo está afirmando y pues entonces ahora lo va a justificar. ¿Por qué? Porque un grupo de orden 75 puede tener a lo más un subgrupo de orden 25. O sea, puede tener uno o ninguno, ¿verdad? De hecho, aquí dice en el capítulo 24, de hecho, se prueba que todo grupo de orden 75 tiene un subgrupo de orden 25, o sea que realmente por fuerza tiene que tener un subgrupo de orden 25. Pero hasta este punto no tenemos suficiente información para verificar eso, solo que tenemos que lo que sí es que puede tener a lo más un subgrupo de orden 25. O sea, no puede tener dos o más, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense, si hubieran dos grupos de orden 25, llamámosles H y K, como para relacionarlos con el teorema, si hubieran dos distintos, ¿verdad? Ya se sabe que el orden de la intersección, ¿verdad? Como les dije, este es un subgrupo, sería un subgrupo tanto de H como de K y del grupo original también, ¿verdad?
Por el teorema de Lagrange, como es un subgrupo, divide al orden de H y también divide al orden de K, que estamos asumiendo que son dos subgrupos de orden 25, ¿verdad? Entonces, si este es un subgrupo que divide, cuyo orden, ¿verdad? Divide a 25, bueno, entonces tiene que ser este de orden 1 o 5, ¿verdad? Podría ser 25 también, ¿verdad? Pero si fuera 25, de hecho eso es lo que se concluye al final, que tiene que ser 25, pero si es 25 y H y K son de orden 25 y la intersección tiene 25 elementos, pues tiene que ser el mismo conjunto, ¿verdad? Si supuestamente son dos de orden 25 y la intersección es de orden 25 también, pues tienen que ser el mismo, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que se concluye al final. Entonces aquí solo se dice, bueno, la intersección tendría que ser de tamaño 1 y 5. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que son distintos, supuestamente, ¿verdad? Que son dos grupos distintos de orden 25. Ok, entonces aplicamos la fórmula. Entonces el orden de este conjunto va a ser el orden de H por el orden de K entre el orden de la intersección. Pero el orden de H y de K dijimos que eran 25, ¿verdad? Entonces, si la intersección tuviera un elemento, 25 por 25, 625, entre 1, 625. Pero ese es supuestamente, dijimos que no es un subgrupo, pero sí es un subconjunto, ¿verdad? Del grupo original, ¿verdad? No necesariamente va a ser un subgrupo, bueno, en este caso quedó que sí, pero lo que sí es cierto es que ese conjunto HK siempre va a ser un subconjunto del grupo original. Bueno, entonces no puede ser que tenga 625 elementos, ¿verdad? Si viene de un conjunto que tiene 75 elementos, ¿verdad? Entonces descartado, la intersección no puede tener un solo elemento. Si tuviera 5, bueno, entonces sería 625 entre 5, ¿verdad? Pero igual eso se pasa de los 75 elementos que tiene el conjunto original. Entonces no, contradicción. No podemos asumir que hay H y K distintos de orden 25, tienen que ser iguales, ¿verdad? O sea, la intersección tiene que tener 25 elementos y por tanto pues tienen que ser el mismo al final. Fíjense qué interesante el uso de la fórmula y del teorema de Lagrange aquí de paso, ¿verdad? Para decir, bueno, no existe ningún grupo de orden 75, tiene un montón de elementos, ¿verdad? O sea, 75 es relativamente grande en comparación a los ejemplos que trabajamos, ¿verdad? Normalmente. Y estamos asegurando, no importa qué grupo sea, no va a tener más de un subgrupo de orden 25. Por ejemplo, un caso que cumple con eso sería Z75, ¿verdad? El caso más simple de repente, ¿verdad? El grupo cíclico con 75 elementos. Como 25 es un divisor de 75, por fuerza tiene que tener un subgrupo de 25 elementos, ¿verdad? Sería uno de ellos, pero no necesariamente ese es el único grupo de 75 elementos, ¿verdad? Y estamos diciendo que cualquier otro que haya no va a tener más de un subgrupo de orden 25. Entonces, esa información es como para decir, yo quiero saber cómo pueden ser los grupos de orden 75, ¿verdad? Bueno, ya tengo un dato, ya sé que no puede tener más de un subgrupo de orden 25, ¿verdad? Ahí es donde, en este ejemplo, está súper clara, ¿verdad? Como que la utilidad de esta fórmula, ¿verdad? Es una herramienta para argumentar este tipo de situaciones, ¿no? Ok, el siguiente teorema va en la misma línea, teorema de clasificación, ¿verdad? Un poco más específico, dice, sea G un grupo de orden 2P, donde P es un primo mayor que 2. ¿Verdad? Entonces dice G tiene que ser isomorfo a Z2P, que tiene 2P elementos, o a D sub P, que es aquel grupo de simetría de un polígono con P lados, ¿verdad? Y que habíamos dicho que tiene 2P elementos, ¿verdad? Las rotaciones aquellas junto con las reflexiones, ¿verdad? Y entonces, fíjense que lo que dice el teorema es que, bueno, es bastante fuerte, ¿verdad? Toma un primo cualquiera, qué sé yo, 17 para no tomarlo tan pequeño. Entonces, un grupo de orden 2 por 17, o sea, 34. Grupos de orden 34 solo hay dos. El cíclico, Z34 y D sub 17, ¿verdad? Y no van a haber más, ¿no? O sea que también va en la misma línea, noten, ¿verdad?
de clasificar. Y antes de analizar la prueba, observen que por ahí está el uso de la fórmula otra vez, ¿verdad? Entonces, va bastante similar a lo anterior, solo que un poco más enredado porque es más general, ¿verdad? En este ejemplo era un caso particular de lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver. No, no es un caso particular de ese, ¿verdad? Porque en todo caso este no es par, ¿verdad? Este solo funciona para grupos de orden 2P, o sea, de orden par y bien específico, ¿verdad? No cualquier par, sino dos veces un primo, ¿no? Ok, veamos el argumento. Y fíjense que esta prueba es bien interesante. Primero dice, vamos a asumir que G no tiene un elemento de orden 2P. Porque si lo tuviera, pues automáticamente sería Z2P, ¿verdad? Vamos a asumir que no tiene un elemento de orden 2P y con eso vamos a comprobar que por fuerza tiene que ser este otro. Entonces dice, y vamos a comprobar que G es isomorfo a D sub P, ¿verdad? El grupo diédrico de orden 2P, ¿no? Ok, dice, vamos a comenzar, dice, comprobando que G tiene que tener un elemento de orden P. Recuerden cómo funcionaba el grupo D4, ¿verdad? Que era en el caso del cuadrado, que estaban las 4 rotaciones, ¿verdad? R0, R90, R180, R270, ¿verdad? Si quieren, a ver, estoy en la página 145. Voy a ir a tomarle un screenshot a esto para ilustrar. Nos podemos quedar con esto o con la tablita. Creo que con esto. Bueno, cualquiera de los dos. Le voy a tomar un screenshot a este. Ahí está, para no volver ahí. 145 dije, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, claro que este es el caso particular con P igual a 4, ¿verdad? D4, ¿verdad? En general sería, pues, de 10, por ejemplo, ¿verdad? Cuando P vale 5, ¿verdad? Y de hecho aquí está dejando por fuera P4, de hecho, ¿verdad? Porque dice que P tiene que ser un primo mayor que 2. Entonces empezaríamos desde 6 en adelante, ¿verdad? 2 por 3, 2 por 5, ¿verdad? 2 por 7 y así sucesivamente. Pero bueno, más que todo utilizamos este para ilustrar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de D6, sería en vez de trabajar con un cuadrado, sería trabajar con vamos a ver, no, más bien sería, en el caso de para que fuera trabajar con un hexágono, les iba a decir, eh, sería D6, que tendría 12 elementos. ¿Cuáles serían esos 12 elementos? Habrían ya no solo 4 rotaciones, sino que 6 rotaciones, ¿verdad? Piensen en un hexágono, ¿verdad? Y ya no solo habrían 4 reflexiones, sino 6 reflexiones, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo dibujar ahí más o menos. Que esta pizarrita lo malo es que no tiene figuras. Entonces, dibujamos los ejes, ¿verdad? De esta manera, y entonces pensaríamos ahí en las diferentes reflexiones que se pueden dar, ¿verdad? Una con respecto a este eje y al revés, ¿verdad? Que sería el inverso, ¿verdad? Entonces habrían 2 por cada eje, así como pasaba aquí, ¿verdad? Que habían 2 por cada. Vamos a ver. No era de esa manera, sino ahí solo estoy considerando más bien 3 de ellas, ¿verdad? Las otras serían con respecto a estos ejes que son simetrías también, ¿verdad? Un eje aquí, habría otro por acá, solo que ya se va a llenar mucho este dibujo. Y habría otro eje por acá, ¿verdad? Y entonces para cada uno de ellos habría una simetría correspondiente, ¿verdad? Serían 3 de los azules y 3 de los amarillos, ¿verdad? Son 6 ejes los que se forman ahí. Entonces hay 6 simetrías ahí y las 6 rotaciones, ¿verdad? Que es rotar, ¿cuánto es el ángulo que forma el hexágono? 120, creo, ¿verdad? Ya no me acuerdo de geometría. Entonces había una simetría por cada ángulo, ¿verdad? Rotarlo de acá para acá, rotarlo de acá para acá y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en general, ya más o menos se dan la idea, ¿verdad? De que siempre la mitad de elementos van a ser reflexiones y la otra mitad de elementos van a ser rotaciones. Y noten que eso, pues, no es difícil de ver que así va a funcionar independientemente
de qué tan grande sea el P, ¿verdad? Pero bueno, aquí dice, la prueba aquí de hecho no se basa nada en geometría, ¿verdad? Sino que solo con lo que se tiene del teorema de Lagrange y las herramientas que tenemos en esta sección. Entonces, fíjense, vamos a comprobar, dice que G tiene un elemento de orden P, como para decir, bueno, ¿y cómo se le ocurriría a uno esto? ¿Cuál sería el elemento de orden P aquí? Si realmente es 120 el ángulo, pues sería R 120, ¿verdad? Entonces, si lo aplico 6 veces, voy a volver al original otra vez, ¿verdad? O quedaría en la identidad más bien, ¿verdad? Quedaría en la posición original, sería la forma de decirlo. Así como con el cuadrado era con R90, ¿verdad? Si lo aplicaba 4 veces, pues regresaba entonces a la posición original, ¿verdad? Entonces en D4, R90, pues tendría orden 4. En D6, ¿verdad? R120 creo que sería, tendría orden 6, ¿verdad? En general, entonces, queremos comprobar que ese grupo tiene que tener un elemento de orden P, asumiendo de que no tiene un elemento de orden 2P, ¿verdad? Entonces, fíjense, por lo que asumimos y el teorema de Lagrange, cualquier elemento que no sea la identidad debe de tener orden 2 o P, porque estamos diciendo el grupo tiene orden 2P, ¿verdad? Asumimos que no tiene un elemento de orden 2P. ¿Qué posibilidades me quedan? Bueno, como P es primo, y estoy diciendo también que no sea identidad, ¿verdad? La identidad pues es el único de orden 1. Entonces la única posibilidad para órdenes de los elementos que me quedan sería P, ¿verdad? Y 2, ¿verdad? Ah, bueno, dice entonces para verificar lo que queremos vamos a asumir que todo elemento que no sea la identidad tenga orden 2. Si llegáramos a una contradicción, bueno, entonces no puede ser que todo elemento tenga orden 2 y tendría que haber un elemento de orden P, ¿verdad? Esa es la lógica de esta aseveración que se hace aquí, ¿verdad? Ok, asumimos entonces que todo elemento que no sea la identidad tiene orden 2, buscamos una contradicción para concluir que va a tener un elemento de orden P, que es lo que afirman al inicio aquí, ¿verdad? Comprobamos que tiene un elemento de orden P. Ok, entonces si todo elemento que no es la identidad tiene orden 2, fíjense, vamos a tomar dos de ellos, A y B. Si tiene orden 2, si todo elemento tiene orden 2, noten que eso es lo mismo que decir que todo elemento es su inverso, ¿verdad? Porque si es de orden 2 significa que el elemento al cuadrado me da la identidad, ¿verdad? Que es lo mismo que decir que el elemento es igual a su inverso, ¿verdad? Y como eso dijimos que son todos, ¿verdad? Todos los elementos tienen orden 2. Si yo tomo dos de ellos, el producto de ellos es otro, ¿verdad? Otro de orden 2. Bueno, entonces el inverso de él es el mismo, ¿verdad? Porque tiene orden 2, ¿verdad? Bueno, entonces por aquella formulita que teníamos para el inverso, ¿verdad? El inverso de A por B era el inverso de B por el inverso de A, ¿verdad? Pero como estos son de orden 2 también, ¿verdad? El inverso de B es el mismo, el inverso de A es el mismo. Y concluimos que A por B es igual a B por A para todo A y B en el grupo, ¿verdad? Entonces es abeliano, ¿verdad? Porque todos los elementos conmutan, ¿verdad? Ok, dice, para cada elemento entonces que no es la identidad, ¿verdad? Para todo A y B que no es la identidad en G, distintos, ¿verdad? Este conjunto es cerrado. ¿Por qué? Bueno, A por A es la identidad, porque este es de orden 2. B por B es la identidad, ¿verdad? Porque es de orden 2. A por B, aquí está, ¿verdad? Y B por A, aquí está también porque dijimos que A por B es igual a B por A. Entonces es cierto que este conjunto es cerrado, ¿verdad? Bueno, es cerrado y estoy en un grupo que es finito, ¿verdad? Porque es de orden 2P. Entonces recuerden, teníamos allá en el capítulo de subgrupos un subconjunto que es cerrado dentro de un grupo finito, automáticamente es un subgrupo, ¿verdad? Entonces este es un subgrupo, ¿verdad? Y tiene 4 elementos, ¿verdad? Es de orden 4. Pero eso es una contradicción. ¿Con qué? Con el teorema de Lagrange, porque el orden de un subgrupo tiene que dividir al orden del grupo. Pero el orden del grupo es 2P y 4 no divide a 2P, ¿verdad? Porque P es primo mayor que 2, ¿verdad? Entonces no, esto contradice el teorema de Lagrange, por tanto,
no es cierto que podemos asumir que todos los elementos distintos de la identidad sean de orden 2. Por fuerza tiene que haber por lo menos uno de orden P, que era lo que se aseveró, ¿verdad? Al inicio, ¿no? Ok, ya tenemos entonces un elemento de orden P, llamémoslo A, dicen aquí, ¿verdad? Sea B, dice ahora, cualquier otro elemento que no esté en el grupo cíclico generado por A. En otras palabras, recuerden que esto era el conjunto de todas las potencias de A, ¿verdad? Sea B, entonces, un elemento que no es una potencia de A, ¿verdad? En otras palabras. Ok, entonces por el teorema de Lagrange y lo de que asumimos, ¿verdad? Que G no tiene un elemento de orden 2P, ¿verdad? Tiene que ser que el orden de B sea 2 o P, ¿verdad? P es un elemento que no está en A, ¿verdad? Entonces, y asumimos que el grupo no tiene elementos de orden 2P. Entonces como B es un elemento de G, ¿verdad? Que tiene 2P elementos, el grupo cíclico generado por B es un subgrupo también, ¿verdad? Y por el teorema de Lagrange, divide en la cantidad de elementos, ¿verdad? Divide al orden del grupo. Entonces, como el grupo tiene 2P elementos, la única posibilidad para el orden de B es 2 o P, ¿verdad? Fíjense, como la intersección de los dos, ¿verdad? El grupo cíclico generado por A con el grupo cíclico generado por B tiene que dividir al generado por A, ¿verdad? Que tiene P elementos, porque el orden de A es P, ¿verdad? Entonces eso me restringe las posibilidades para la cantidad de elementos de la intersección. La intersección divide a P, pero P es primo. Entonces la intersección solo puede tener o orden 1 o orden P. Pero como asumimos que estos son distintos, no puede tener orden P, ¿verdad? Porque si la intersección, así como en el ejemplo anterior, si la intersección tuviera orden P, entonces son el mismo conjunto al final, ¿verdad? Porque A tiene orden P y esto también tiene orden P, pues este tiene que ser el mismo, ¿verdad? Es la única posibilidad. Pero no, como asumimos que no, tiene que ser de orden 1, ¿verdad? O sea, la intersección solo tendría la identidad, ¿verdad? Pero entonces, el orden de B tiene que ser 2. ¿Por qué? Porque si no, por el teoremita anterior, aplicamos la fórmula, ¿verdad? Con este como H, con este como K. Entonces el orden de HK sería el orden de H por el orden de K entre el orden de la intersección. ¿Okay? Bueno, como dijimos aquí, la intersección tiene orden 1, por eso aquí no la pusieron, ¿verdad? Pues sería entre 1, ¿verdad? Ok. Si el orden de B, habíamos dicho que iba a ser 2 o P. Si fuera P, el orden de A también es P, ¿verdad? Entonces, el orden de este sería P por P, o sea, P al cuadrado. Entonces pasa lo mismo que en estos ejemplos, que cuando aplicábamos la fórmula esta, me quedaba un número que realmente es más grande que la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Entonces aquí similar, ¿verdad? Me queda que este conjunto tiene P al cuadrado de elementos, pero el grupo del que partimos solo tiene 2P elementos, ¿verdad? Y P al cuadrado es más grande que 2P porque P recuerden que es mayor que 2, ¿verdad? Entonces no puede ser, y entonces la única posibilidad es que el orden de B sea 2, ¿verdad? Aquí en los libros pasa bastante que le dicen a uno primero, note que esto pasa porque, y después lo justifican, ¿verdad? Que normalmente cuando uno redacta lo hace al revés, ¿verdad? Observe que esto ocurre, que no sé. Este tipo de cosas como que uno las va aprendiendo a escribir en todo caso de esta manera, ¿verdad? Pero en los autores de los libros es común que lo hagan. Pero esto es igual a 2, porque si no, tal cosa, ¿verdad? Y dan la justificación, ¿verdad? Ok, entonces cualquier elemento de G que no esté en A tiene orden 2, porque aquí comenzamos diciendo, bueno, después de esta argumentación de acá, que B sea un elemento que no está en el generado por A. ¿Qué concluimos? Que ese elemento B que no está en el generado por A tiene que tener orden 2. ¿Cuál es B? Cualquiera que no está en A. Y por eso aquí se concluye cualquier elemento de G que no está en el generado por A tiene orden 2. Noten que eso ya se va pareciendo a esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de orden 2? Las reflexiones, ¿verdad?
Y noten que todos los que no son rotaciones, ¿verdad? Son reflexiones y son de orden 2 precisamente, ¿verdad? Ok. Luego dice, consideremos qué pasa con el producto de el elemento A de orden P con el elemento B de orden 2. Fíjense, dice, como A por B no es una potencia de A, ¿por qué? Porque si lo fuera, si A por B fuera una potencia de A, entonces B también sería una potencia de A, ¿verdad? Multiplicando por el inverso a ambos lados. Y desde aquí se dijo, ¿verdad? Sea B un elemento que no es una potencia de A, ¿verdad? Ok, entonces tiene sentido decir esto. Si como A por B no es una potencia de A, lo anterior dice, prueba que el orden de A por B es igual a 2. ¿Por qué? Porque aquí se dijo que todo elemento que no está en el generado por A tiene orden 2. Bueno, este es uno de ellos. Entonces tiene orden 2. Ok, entonces si tiene orden 2, su inverso es el mismo, ¿verdad? Y se hace lo mismo que se hizo aquí arriba, ¿verdad? Lo único es que aquí ya no podemos simplificar igual porque el orden de A ya no es 2, ¿verdad? Sino que el orden de A es P. Entonces solo lo podemos hacer para B, ¿verdad? B si es de orden 2, entonces el inverso de B es el mismo, ¿verdad? A es de orden P, entonces el inverso de A, pues es el inverso de A, no podemos decir nada más. Ok, entonces decimos A por B es igual a B por A inverso. Más aún dice, esta igualdad, esta relación que se dio aquí, determina completamente la tabla de multiplicación para G. Y aquí da un ejemplo de por qué. Digamos que nosotros quisiéramos calcular este elemento. Bueno, ¿cómo lo calculo utilizando esto? Lo que hacemos es ir asociando de manera que me quede A por B. Bueno, entonces fíjense aquí, se tomó una de las 3A que están aquí al inicio y se asoció con esta B. Bueno, A por B, utilizo la fórmula. A por B es B por A inverso, ¿verdad? Se pone ahí. La ventaja de esto es que este inverso de A va a ir cancelando las A, ¿verdad? Bueno, la cancelo, me quedó otra vez ahí, repito lo mismo, ¿verdad? De una de estas dos A, la asocio ahí, ¿verdad? Con el B que me quedó, utilizo la fórmula y el inverso otra vez de A me va a cancelar una de las A. Y repito así hasta que ya no se pueda, ¿verdad? Y al final se concluye que esto es igual a B por A. Y noten que no importa qué tan enredado sea esto, ¿verdad? Si tiene una B por ahí, pues igual podríamos estar repitiendo como que algorítmicamente este procedimiento, ¿verdad? A eso se refiere aquí con que dice, esta relación determina completamente cómo funciona la tabla del grupo, ¿verdad? Si no apareciera ninguna B por aquí, realmente es porque sería una potencia de A, ¿verdad? Por ejemplo, si no estuviera una B aquí, sería A a la 7, ¿verdad? O sea, sería uno de los elementos de aquí. Como que cuando es interesante es cuando se combinan, ¿verdad? Esas potencias de A con los otros elementos, ¿verdad? Bueno, dice, como la tabla de multiplicación para todos los grupos no cíclicos de orden 2P está determinado de manera única por esta ecuación, ¿verdad? Por esta relación. Entonces, porque aquí fíjense, no se dio ninguna condición aquí al inicio diciendo, solo asumimos que G no tiene un elemento de orden 2P. A lo que queremos llegar es que es este, ¿verdad? Entonces G es arbitrario. Lo único que tiene es que no tiene, o la única propiedad es que no tiene un elemento de orden 2P. Y aquí estamos diciendo, ese G se puede determinar completamente mediante esta ecuación, ¿verdad? En el sentido de decir, su tabla, así como teníamos una tabla para D4, ¿recuerdan? Su tabla de multiplicación va a ser tal, ¿verdad? Bueno, entonces va a estar completamente determinado por esta relación, dice. Entonces todos los grupos no cíclicos de orden 2P deben ser isomorfos entre sí, porque aquí, como les digo, no le estamos dando ninguna propiedad en particular a G, más que no tenga un elemento de orden 2P. Bueno, entonces todos ellos van a ser isomorfos, ¿verdad? Cualquiera grupo de orden 2P que no sea cíclico va a ser isomorfo al otro, ¿verdad? Porque pues lo podríamos poner aquí como G, ¿verdad? Pero D sub P es uno de ellos, ¿verdad? D sub P es un grupo que no es cíclico, ¿verdad? Porque no tiene un solo generador, ¿verdad? Sí tiene un subgrupo cíclico que es el generado por la primera rotación. Bueno, ese grupo sí es cíclico, pero es un subgrupo de él, ¿verdad?
pero todo el grupo en sí no es cíclico, ¿verdad? Recuerden que para empezar no era abeliano, ¿verdad? Y los grupos cíclicos siempre son abelianos, ¿verdad? Entonces, definitivamente D sub P no es cíclico, ¿verdad? Eh, T sub P es uno de ellos, ¿verdad? Es un grupo que tiene orden 2P y no es cíclico. Ah, entonces tiene que ser isomorfo a esos grupos de los que estamos hablando aquí, ¿verdad? Y como todos son isomorfos entre sí, ¿verdad? Entonces todos esos grupos de orden 2P que no tienen un elemento de orden 2P son isomorfos a D sub P. Y los que sí tienen un elemento de orden P, pues son cíclicos, ¿verdad? Porque si el grupo es de orden 2P y tiene un elemento de orden 2P, bueno, ese elemento genera el grupo, ¿verdad? Y entonces ahí va a ser isomorfo a Z2P, ¿verdad? Entonces fíjense qué interesante, ¿verdad? La argumentación para concluir algo bastante general, ¿verdad? Bastante fuerte y póngase a pensar que de repente este tipo de pregunta a uno se lo pudieron haber hecho. De hecho, hay libros que son así como para que uno le vea como la importancia a este tipo de teoremas, en este caso de esta sección, al teorema de Lagrange. Hay veces que hay libros que le dicen a uno, van a haber ejercicios que cuando se lo pregunten a uno la primera vez, no se van a poder hacer. Y que a uno solo se lo ponen como para que uno vea, pucha, no hay por dónde hacerlo, ¿verdad? Entonces cuando uno es como cuando en cálculo uno lo ponían a uno a hacer unos límites ahí todos locos, ¿verdad? Que uno no hallaba qué hacer y después le enseñan la regla del L'Hopital, ¿verdad? Entonces uno dice, no, hombre, me lo hubieran enseñado desde el inicio. Pero no, no se podía, ¿verdad? Porque había que aprender a derivar primero. Entonces más o menos algo así pasa acá, ¿verdad? Lo único que estos libros no son tan, bueno, por lo menos este autor no es tan malo de poner ejercicio, malo en el sentido de como molestón, ¿verdad? De poner ejercicios que no se puedan hacer o que sean muy complicados al inicio y que ya después se vuelvan bien simples con las nuevas propiedades, ¿verdad? Pero más o menos eso es lo que ocurre, ¿verdad? Que este tipo de pregunta, bueno, como habla de isomorfos, de repente pudo haber estado por aquí. Porque habla de grupos isomorfos, habla de los grupos cíclicos, que ya se habían visto acá, habla de los grupos diédricos, que desde el inicio los venimos mencionando, habla de órdenes de grupos, desde el inicio lo venimos mencionando, entonces bien pudo haber estado aquí como ejercicio, ¿verdad? Porque todos esos conceptos ya se vieron, ¿verdad? Pero estas herramientas no se tenían, entonces ahí hubiera sido bien difícil argumentar, ¿verdad? Que esto es verdadero, ¿verdad? Ok, bueno, ya se nos fue la hora. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre esto o sobre la clase en general, sobre las pruebas. Eh, Esto les dije que no lo íbamos a trabajar de este capítulo, no porque no sea importante. De hecho, yo les recomiendo que por lo menos lo ojeen, ¿verdad? Como para ver de qué se trata, pero no lo vamos a, o sea, no se lo voy a evaluar, prácticamente es lo que les quiero decir. Pero denle una ojeadita ahí para ver de qué se trata, ¿verdad? Y que pues más adelante, por ejemplo, en estructura 2 o qué sé yo, si en otras clases le mencionan, una órbita que es, bueno, por lo menos leí que era, ¿verdad? No sé exactamente, no estudié bien qué era, pero ya sé que está por aquí, por ejemplo, ¿no? Pero no lo vamos a trabajar porque no lo ocupamos para avanzar. Entonces, mi interés principal es tratar de llegar hasta aquí, ¿verdad? Antes de terminar la clase. Y bueno, parece que no hay consultas, entonces aquí nos vamos a quedar por hoy. Noten que como no vamos a ver esta parte del capítulo, pues prácticamente aquí terminamos. Pero fíjense que este contenido que tenemos antes, si solo se pone un poco largo en el sentido de explicar las demostraciones, pero solo son como 2 o 3 teoremitas, ¿verdad? Entonces, y algunos corolarios. Entonces considero que es poco para hacer una prueba. Entonces, voy a juntar este contenido de este capítulo con el del siguiente, que también voy a hacer algo similar, ¿verdad? Que no lo voy a cubrir todo, solo las partes que más me interesan. Y de estos dos, entonces, cuando terminemos este capítulo 8, de estos dos les voy a hacer una sola prueba. Entonces vayan estudiando de este, ¿verdad? Para que después cuando terminemos este, que creo que va a ser creo yo que en una clase más realmente, por lo que les voy a dar, ¿verdad? Porque van a haber algunas cosas que igual les voy a decir aquí, no, esto no lo vamos a utilizar más adelante, entonces hasta aquí vamos a llegar, por decir algo, ¿verdad? Ok, entonces nos veremos a la próxima convocatoria. Saludos a todos, jóvenes.
Gracias, igual. Saludos.